el video anterior ya estuve contándoles un poco de mi experiencia sobre cómo me decepcioné o me desanimé, perdí la pasión por la arquitectura y cómo poco a poco esa pasión ha ido continuando. En esta ocasión les quiero hablar sobre estrategias o cosas que uno puede hacer para volver a apasionarse sobre la arquitectura. También muchos de los comentarios que dejaron en ese video anterior hablaban sobre el tema económico, que muchas veces lo que desanima es ese tema económico, así que también voy a hablar de eso en este video. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a contar sobre cómo volver a apasionarse por la arquitectura. Como conclusión, había llegado yo en el video anterior a que necesitamos encontrar un equilibrio entre alejarnos y acercarnos a la arquitectura o a nuestro quehacer diario con respecto a la arquitectura. Entonces va a ser mucho ese tira y afloja. Entonces, en cuanto a alejarse, ¿cómo nos podemos alejar? Creo yo que es importante poder distraernos. Es una parte muy importante en cuanto al aspecto creativo, el alejarse un poco de la situación. Entonces, para esto yo recomiendo ver películas, salir a caminar, tener otras ocupaciones, algo que te aleje totalmente de la arquitectura, de los problemas del trabajo, de todo este quehacer diario. Y muchas veces cuando uno está en ese alejamiento o en esa, digamos, mente en blanco, es cuando llegan soluciones. Seguramente les ha pasado que a veces hasta uno está dormido y de repente le llega la solución a un problema que haya tenido, ya sea constructivo, ya sea de diseño. Entonces creo que alejarse es muy bueno. Cualquier cosa que les guste hacer, hágalo. Muchas veces por querer darle prioridad a la carrera, ya sea que estemos estudiando o que ya la estemos ejerciendo, por querer darle toda la prioridad, no hacemos otras cosas. Entonces creo que es muy importante retomar esas otras cosas y quizá ese mismo alejamiento en algún momento se convierta en acercamiento, que va a ser la siguiente parte. Y este acercamiento lo considero en dos partes: nutrir y hobby. Como ya les mencionaba en el video anterior, hay que nutrir ese amor por la arquitectura, como ya les comentaba, con charlas, con cursos, con demás cosas. En esta ocasión quiero recomendarles cosas específicos, algunos cursos o temas que a mí me ayudaron mucho a reavivar esa llamita. Por ejemplo, es el de introducción a la arquitectura o pensamiento, no recuerdo exactamente el nombre, un curso que les dejé un video por aquí que tomé en Harvard X. Ese video me hizo, bueno, es que son varios videos. Ese curso me hizo ver las cosas desde otra perspectiva y me hizo por lo mismo, porque ya estaba viendo, o sea, siempre estaba viendo la arquitectura como desde esta perspectiva, y con ese curso como que le di un poquito la vuelta y dije, ok, aquí hay un montón de cosas que yo no había visto o que no había pensado, que me hicieron volver a entusiasmarme de la arquitectura. Otra cosa que no había mencionado en el video anterior son los libros. Los libros también me han ayudado mucho a volver a avivar esa chispita, pero no creo que sea cualquier libro. Ahí depende mucho de las personas, pero al menos a mí no me gustan, no me apasionan los libros que son como muy detallados, como tipo manuales, y creo más bien que los que podrían ayudar en este sentido son libros y contenido e información que va un poco más hacia la parte teórica de la arquitectura, que muchas veces dejamos de lado porque creemos que nos es inútil, o se cree en general en el mundo de la construcción que es algo totalmente inútil. Pero aunque realmente sí tiene muchas utilidades que quizá no vemos en el día a día o que quizá no se vayan a percibir sino en años de ir desarrollando esa teoría y de ir creando tendencias, quizá no lo veamos y quizá estemos muy alejados de esa zona. Aún así, en cuanto al corto plazo y a nosotros como personas, ese tipo de libros nos ayudan precisamente a reavivar la llama de la
pasión por la arquitectura y a verla quizá desde otro punto de vista, aunque sea únicamente mental. De lo que estoy hablando en este video únicamente es del estado mental, que esperemos que también impacte en nuestro trabajo, en el resultado de todo nuestro esfuerzo, pero el punto es tratar de volver a encender ese amor, ese deseo por hacer arquitectura. Entonces, en cuanto a esos libros, los que más siento que me han hecho sentir como maripositas nuevamente por la arquitectura es Pensar la arquitectura de Peter Zumthor, Arquitectura, Pensamiento y Creación de González Gortázar. Les estarán apareciendo imágenes y les voy a dejar links en la descripción. Y uno que no encontré en ningún lado más que en una plataforma en inglés, a ver si ustedes lo encuentran, se llama Constructores Asombrosos o... Se me borró totalmente el nombre, se los voy a dejar por aquí. Ese libro apenas lo estoy leyendo y es una joya, de verdad. Te hace ver la arquitectura desde otro punto de vista totalmente distinto, porque habla de la arquitectura y de la historia de la arquitectura que nunca nos contaron, que son los arquitectos que crearon los edificios que no son los edificios icónicos, sino los que crearon las viviendas en las que vivía todo el mundo, que quizás sea algo con lo que nos podamos identificar un poco más. Y por otra parte, también para nutrir o para acercarnos nuevamente a la arquitectura, y aquí es un poco combinación de alejarnos, acercarnos, es tener un hobby. Este hobby puede ser relacionado indirecta o directamente con la arquitectura, o algo totalmente distinto que te sirva precisamente para alejarte. En mi caso, yo, bueno, ya les contaba que estuve generando mucha frustración, y algunos de los motivos por los que se me estuvo generando esa frustración y estuve perdiendo la pasión por la arquitectura, y les contaba un poco cómo fue ese proceso para volver a ella. En mi caso, yo siempre he sido muy apasionada por las artes, y eso es algo que no he perdido hasta la fecha, probablemente porque no me dedico al 100% a esa área, pero una de las cosas que me ayudó mucho, sobre todo para volver a querer generar contenido en este canal, fue abrirme un segundo canal, esta vez enfocado en el arte. ¿Por qué? Porque allí podía como desquitar un poco mis frustraciones, hacer algo que de verdad me apasionara nuevamente y como darle una fuga a mi creatividad. La creatividad, bueno, el cerebro en sí no es un músculo, pero es como un músculo. Requiere estarlo trabajando continuamente, y eso te permite irlo trabajando un poco, o sea, tal como un músculo, conforme vas entrenando ese músculo te permite hacer cosas más complejas o más difíciles para ese músculo en específico, y lo mismo para el cerebro, y en este caso para pues una de las áreas que maneja el cerebro, que es la creatividad. Conforme vas ejerciendo esa creatividad, como que encuentras aún más creatividad o te sale más, y en este caso a mí me hacer una cosa pues totalmente diferente me trajo más creatividad y más pasión en otra área distinta. Entonces pienso que eso podría funcionarle a más personas, no necesariamente canales ni nada así, simplemente un hobby que sea diferente. O si en cambio los deseos, la pasión va por otro lado, pues un hobby que sí tenga que ver, ya sea directa o indirectamente, como con la arquitectura, que incluso podría ayudar a desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo quizá la jardinería, que uno ya se puede hacer especialista en diseño de jardines o decoración de interior, muchas áreas distintas que tiene la arquitectura que podemos empezar a tomarlas como un simple hobby, y que después, no necesariamente, pero después se podrían ir convirtiendo en una especialización. Quizá nada más sea una fuga, pero que sí tenga que ver con arquitectura, pero no directamente, que no te vaya a generar algo. Ese es otro tema que también quiero mencionar un poco más adelante. A veces cuando tenemos un hobby y después comenzamos a sacarle cierto beneficio económico, ya no se vuelve tan divertido, se vuelve más una obligación. Entonces quizá quieran optar por algo que no se vaya a convertir en ningún momento en una obligación. Puede ser dibujar arquitectura, dibujar paisajes, cualquier tipo de dibujo, o básicamente cualquier hobby que les interese en determinado momento. Y ahora vamos al tema económico. Perdón, parece que me estoy quedando roncando, un poco enferma.
Vamos al tema económico, que tiene que ver un poco con esto que les hablaba de la especialización de los hobbies. Varias personas comentaron, y sí, creo que fue un tema importante que omití en el video anterior, que una de las cosas que más desanima es no tener un sueldo o una ganancia proporcional al trabajo que estás ejerciendo. No nada más impacta en lo económico, que claro que impacta, porque quien diga que el dinero no es la felicidad, pues seguramente es porque tiene mucho dinero. Necesitamos dinero para vivir, esa es la realidad. Si quieres alguna cosa, para ir al doctor, para todo necesitamos dinero. Y obviamente sí nos gusta la arquitectura y todo, pero trabajamos porque queremos obtener ganancias. Y desgraciadamente estamos en un momento en el que las cosas ya no son como antes, que era algo que comentaba alguien, o sea, y ya lo he dicho yo en otros videos. Ya no estamos en esa época en la que nada más con ser profesionista, con sacar tu carrera, ya tenías un nivel económico muy estable. Se bromea mucho que esta va a ser la generación, y es algo que precisamente nos afecta a nosotros como arquitectos. Se bromea mucho que esta es una generación que ya no va a tener vivienda propia, que ya no van a tener ni terrenos, y bueno, ya sabrán seguramente. Entonces, todo esto es desmotivante, y además de eso, de que nos afecta el bolsillo directamente, también eso psicológicamente tiene un cierto impacto, porque uno siente que no está recibiendo y probablemente no lo esté recibiendo, el reconocimiento que merece por el esfuerzo que está haciendo o por el esfuerzo que ya hizo de pasar por todo un proceso de una carrera, de, como dicen, echarle un montón de ganas. Y también es que mucha gente, generalmente las que ya están en un nivel muy alto, no lo admiten, pero hay un factor muy importante que es el factor suerte o el factor azar. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué sí podemos controlar? Les hice un video hace unas cuantas semanas, se los dejo por aquí, en el que les hablaba de alguna forma, estrategia para tratar de ganar un poco más de dinero, y es la especialización. Por eso dejé esta parte económica para el final, para hablar de los hobbies, que les digo que en algún momento se podrían monetizar. Entonces quizá esa sea la ruta. Y además de eso, que de verdad les recomiendo que vean ese video de especializaciones, porque no voy a ahondar mucho en eso en este video, pero en ese sí ahondé, de cómo te puedes especializar de distintas formas. Puede ser de forma académica o de forma experimental o práctica, digámoslo así. Pero aparte de esa especialización, creo que sí es importante que hagamos un plan de negocios, algo. No nos enseñaron a hacerlo en la carrera. No sé, no todas las universidades llevan ese tipo de materias, al menos yo sí tuve una materia de administración, pero es muy ligera. Realmente no te enseñan a hacer un plan de negocio. Entonces creo que parte de esa formación extra que debemos de hacer, y quizás eso mismo nos entusiasme, es aprender a hacer un plan de negocio. Esto va sobre todo para aquellos arquitectos emprendedores, pero un poco también de la mano con el siguiente punto que voy a tocar. Necesitamos formarnos para aprender a hacer un negocio, para hacer estrategias, para proyectar, para tener metas, para todo eso que no nos enseñaron a hacer, porque realmente la labor del arquitecto es muy extensa. Y a final de cuentas, un arquitecto independiente es un emprendedor y va a tener una, ya sea pequeña, mediana o grande empresa. Entonces necesitamos formarnos, necesitamos crear estrategias que nos permitan en un futuro poder generar más dinero. Y ahora, la realidad de la situación es que probablemente necesitemos más de una cosa que nos genere ingresos. Por ejemplo, para los arquitectos que están trabajando para una empresa, para una constructora, para otros arquitectos, ellos o ustedes, no sé, ya tienen un sueldo seguro, pero probablemente no sea el sueldo que ustedes quieran, y la competencia está muy difícil y todo está muy complicado. Entonces, muchas personas, no nada más de nuestra carrera, de otras carreras, tengo conocidos ingenieros,
conocidos arquitectos, conocidos de otras carreras, que tienen un negocio secundario. Creo que esa sería una buena idea para poder subsidiar, bueno, tanto nuestra vida cotidiana, nuestros gastos, como esa necesidad de reconocimiento. Pero lo que yo les propongo en este video es que no nada más se tenga ese negocio paralelo que pueda o no pueda estar relacionado con nuestra carrera. Algunas personas lo que hacen es que sí trabajan para una empresa, pero aparte tienen sus proyectos independientes de vez en cuando. O sea, podría ser de esa forma o podría ser un negocio totalmente diferente. Lo que yo les propongo es que no nada más sea un negocio así, sino que nos formemos para generar un plan de negocio que tenga una finalidad, que no nada más sea un a ver si esto funciona o esto que me genere ingresos que necesito para cubrir ciertas necesidades o ciertos gustos. No, sino que ya tengamos un plan. ¿Qué es realmente en lo que me quiero enfocar? Quiero que mi carrera principal sea la arquitectura, entonces voy a estar trabajando quizá de la mano con un negocio paralelo para poder subsidiar mi carrera de arquitectura, ya haciendo un plan de negocios. No les voy a decir cómo hacer un plan de negocios, al menos no en este video, quizá en uno próximo, ustedes díganme, al menos a rasgos muy generales. O quizá no quiero que mi carrera de arquitectura sea lo principal. A lo mejor quiero hacer cosas más pequeñas o más específicas y ahora voy a tomar la arquitectura como trabajo, como carrera secundaria, casi como hobby, y voy a tener un negocio primario o una fuente de ingresos primario que me permita subsistir, que me permita llevar mi estilo de vida. Y entonces ya nada más le voy a dedicar cierto tiempo a la arquitectura. También es válido. O sea, a final de cuentas, cada quien vive su vida como quiere vivirla. Y quizá eso es lo que alguien necesite. No dedicarse enteramente a la arquitectura, solo dedicarse puntualmente, no tener que estresarse explícitamente con la arquitectura. Quizá alguien necesite tomar 1 o 2 obras al año nada más, o nada más una, y tener, repito, un negocio secundario, una fuente de ingresos, más bien una fuente de ingresos primario para, digamos, vivir el sueño artístico. Quizá esa sea la opción para alguien, como actualmente y muchas veces a lo largo de la historia ha sido para los artistas que tienen un trabajo, por decir, de 9 a 5 de la tarde, y que en su tiempo libre son artistas y sí venden obras y todo, pero no es su negocio principal. Quizá para alguien esa sea la ruta. El punto es que creo que hay que quitarnos cierta presión y hacer un poco lo que nos dé la gana. Básicamente creo que en eso podría resumir en este video. Es algo que a mí me ha ayudado a salir de baches psicológicos, emocionales muy importante. Cuando siento que no puedo hacer, bueno, en años anteriores que sentía que no podía hacer nada más, pues lo que pueda hacer y lo que quiera hacer y nada más hacer lo que te dé la gana, eso con el paso del tiempo te va dando ganas, te va dando impulso para hacer cada vez más y más cosas. Entonces, en resumen, las estrategias que les propongo es un tira y afloja entre alejarte y acercarte a la arquitectura, tomarte tus descansos, pero quizá también nutrir tu formación o tus hobbies o tu quehacer arquitectónico, planear negocios, ya seas centrado en la arquitectura o no, y hacer lo que te dé la gana, hacer lo que manda el corazón, básicamente. Espero que este video les sirva. Déjenme por favor sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué agregarían. Síganme contando su experiencia, creo que es muy enriquecedor tanto para mí como para las demás personas que ven los videos, ver que quizá otras personas están pasando por lo mismo que ustedes. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Paz.